Pues bueno, son las 7 de la noche, vamos a empezar con nuestra plática de esta semana, del lunes, con nuestra invitada de siempre, nuestra invitada ya de este tipo de pláticas, la nutrióloga y psicoterapeuta Luisa Maya. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo en orden, gracias a Dios. Ahí vamos. Dime una cosa, Qué bueno. pues hoy vienes con una plática súper interesante, nutrición en la vejez, lleguemos sanos y bien alimentados a la tercera edad. Un tema muy interesante para todos los que estamos en camino hacia allá. Sí, ¿verdad? Pues finalmente esperemos que todos lleguemos a la tercera edad, que todos lleguemos a ser ancianos, porque mucha gente no llega y esperemos que todos lo logremos. Primero Dios y que sea con buena salud y bienestar para todos y cada uno de nosotros, sobre todo en estas épocas tan difíciles y complicadas. Pero bueno, De nada más alegría. antes de empezar, Luisa, déjame recordarle al público que todas nuestras pláticas quedan grabadas y que al final de la plática o durante la plática Definitivamente pueden sí. ir escribiendo sus preguntas en preguntas y respuestas o en el chat de Zoom o por Facebook, que también se está transmitiendo. Y al final las leeremos para que tú puedas darnos las respuestas a las preguntas. Muchísimas gracias y te dejo ahora Claro que el sí. micrófono. Pues claro que sí, estoy dispuesta a responder todas sus dudas. Y bueno, pues me parece muy importante que hablemos de la tercera edad porque finalmente, como lo decíamos, todos vamos a llegar a ella. Y bueno, pues si analizamos las expectativas de vida, eh, no quise hablar del mundo, quise hablar exclusivamente de México, pero si podemos observarlo aquí, en esta gráfica, en 1965, cosa que a mí me sorprendió al verlo, solo el 2.4% de la población superaba los 65 años. Y bueno, pues la expectativa de vida señala que para el 2060 el 49.12% de la población vamos a ser adultos mayores. Es por tanto que considero muy importante no solo hablar de la vejez, sino de cómo llegar a ella de la manera más saludable, aprendiendo a cuidarnos desde ahora. Entonces, el proyecto de esta plática es precisamente ese, no solamente el cómo cuidar a tus familiares ancianos, sino cómo cuidarte tú, no importa la edad que tengas, para que, si Dios quiere, llegues a viejo en las mejores condiciones posibles. Claro, no podemos omitir el tema de la genética y los temas de que hay muchos elementos de salud que interfieren con la cuestión de llegar a la vejez, pero tratemos de llegar en las mejores condiciones posibles. Y para ello, pues bueno, me gustaría hablar de que la vejez se considera a partir de los 75 años de edad. Entonces, con esta etapa de la vida tenemos que considerar que conlleva cambios en los diferentes órganos y sistemas corporales. O sea, a todos, si Dios quiere, nos va a llegar la vejez y cuando nos llegue, por supuesto, vamos a tener que enfrentar una serie de cambios que nos va a hacer sentir muy distintos porque pues precisamente con los años las funciones del organismo se van deteriorando. Y bueno, pues entonces hablemos de los procesos de envejecimiento, ¿ok? El envejecimiento se va a dar a diferentes niveles, sensorial, de salud visual, de salud bucal, en todo el aparato o en todo el tracto gastrointestinal, en el sistema metabólico, en el sistema cardiovascular, en el sistema renal, en el sistema musculoesquelético, en el sistema neurológico, en el inmunológico y en el social. Y en todos ellos hay manera de
procurar cuidarnos un poco más a través de nuestra alimentación para llegar en las mejores condiciones posibles. Tenemos que entender que ya que nos enfermamos ya no hay remedio, ya dependemos de las medicinas, sobre todo si adquirimos una enfermedad crónica, pero la nutrición es el elemento preventivo previo a la enfermedad. Por lo tanto, si nosotros nos alimentamos correctamente y nos cuidamos correctamente, vamos a tener una vejez en las mejores condiciones posibles de salud. Bueno, pues si hablamos del tema sensorial, evidentemente todos sabemos que nuestros órganos sensoriales son gusto, olfato, vista, oído y tacto. Sin embargo, pues a mí me gustaría hablar de cuáles son los órganos o los sistemas sensoriales que tienen que ver con nuestra alimentación. Y parece mentira, pero todos nuestros órganos sensoriales tienen que ver con nuestra alimentación. Porque es cierto que los más importantes son el gusto y el olfato, porque si no, no nos sabe la comida, porque desde que llegamos a una casa ya sabemos, vamos a comer rico, esto huele rico, se me antojó la comida porque huele a X, Y o Z, pasamos cerca de algún lugar y huele a carne asada, qué rico, huele a taquitos, qué rico. Y entonces nuestros órganos, nuestras glándulas salivales empiezan a salivar porque ya se nos antojó la comida. ¿Y cuántas veces hablamos de un platillo que se nos antoja y hasta tenemos que tragar saliva? ¿Por qué? Pues porque ya se nos antojó lo que estábamos viendo que podríamos comer. Entonces, o escuchando que podríamos comer. Ahora, la vista. Como dice el dicho, de la vista nace el amor, y un platillo bien presentado siempre se nos va a antojar, por más simple que sea ese platillo, si tiene colorido, si tiene bonita presentación, si está todo bien acomodado en el plato, se nos va a antojar más que si está todo ahí aventado o sin poder. Por ejemplo, vamos a comer ¿qué será? Un pedazo de carne o de pollo y le ponemos nada más unas espinacas o unas brócolis verdes así, pues no se nos va a apetecer de la misma manera que si vamos a comer la carne o la pechuga de pollo asada y le ponemos un guacamolito verde con rojo y le ponemos junto a una ensalada que tenga muchos colores y entonces vamos a decir, wow, esto sí se me apetece. Entonces, siempre hay que cuidar la vista. ¿Qué tan rico vamos a comer? Y en un anciano que ya tiene flojera, está desganado, puede tener tendencias depresivas, si no le presentamos un plato agradable, no lo va a aceptar. El oído. A ver, si unas papas no crujen, no nos saben. Si unos chicharrones no nos crujen, no nos saben. Por eso tienen tanto éxito las botanas de bolsita, porque siempre la sensación de que cruje y de que lo tronamos entre los dientes nos da una sensación muy apetecible. Entonces, el oído también tiene que ver y el tacto es muy importante. La textura. Nadie toleraría comer siempre a base de papillas, solo los bebés que no pueden masticar, pero en realidad el comer puras papillas no es fácil, y sobre todo cuando se llega a la edad del anciano, que muchas veces tienen que alimentarse exclusivamente a base de papillas, pues resulta muy difícil. Y otro elemento muy importante es la coordinación para poder comer, porque en la última etapa de la vida, si no pueden cortar los alimentos, si no pueden masticar los alimentos, si no pueden preparar o cocinar sus alimentos por falta de coordinación, va a ser muy difícil su alimentación y van a tener que depender ya sea de la nutrición enteral o de la nutrición parenteral. ¿Qué es esto? La nutrición enteral es la que les ponen una sonda que llega hasta el intestino o hasta el estómago y los alimentan a través de ella. Y la nutrición parenteral es cuando, ya sea por la nariz o ya sea por la boca, les meten un tubo
para mantener a la gente alimentada. Ninguna de estas es nada agradable, por supuesto. Y ahora que estamos hablando tanto de la pandemia y que mucha gente se está teniendo que alimentar exclusivamente a base de esa situación, suena terrible. Entonces, también el elemento de coordinación para poder comer, nadie lo considera, pero resulta muy importante para tener en cuenta. Y al ratito vamos a seguir hablando de esto de la coordinación, ¿ok? Y bueno, empecemos por hablar de la salud bucal. Un elemento clave es que en los ancianos la pérdida dental, las caries sin tratamiento, porque a veces los ancianos no pueden desplazarse para ir al dentista para tratarse las caries, o simplemente les tienen que sacar los dientes porque ya no hay otro recurso para ellos y porque no se puedan adaptar a las prótesis. La periodontitis, que es la inflamación de las encías, también puede resultar un elemento muy doloroso y por lo tanto, pues desde ahora cuidemos mucho nuestra salud bucal, porque si no, también se deterioran las raíces y se empiezan a mover y esto causa muchos problemas para la masticación. El uso de dentaduras postizas siempre será un problema y también algo que muy pocas veces se toma en cuenta es la serostomía, o sea, la falta de salivación. Entonces, si no salivamos lo suficiente, nos va a ser muy difícil deglutir los alimentos. Por lo tanto, es muy importante considerar todos estos elementos de la salud bucal cuando estamos hablando de la tercera edad y es muy importante prepararnos para la tercera edad cuidando muchísimo nuestra salud bucal. Otro elemento a considerar es el sistema gastrointestinal. A ver, desgraciadamente con los cambios de la edad vamos mermando capacidades, todos lo sabemos, y una de las capacidades que se va perdiendo es la producción de neurotransmisores. Y los neurotransmisores que nos promueven la sensación de apetito son los que nos hacen decir, híjole, ya quiero comer, ya es hora de comer, olí tan rico que quiero comer, escuché que va a haber tal alimento y se me antoja, quiero comerlo. Entonces, la disminución de los neurotransmisores del apetito es muy importante en esta etapa de la vida, porque tenemos que promover alimentos con mucho mayor sabor y con una textura adecuada para que los quieran digerir los ancianos. Ahora, si nosotros en esta etapa de la vida nos acostumbramos a comer excesivamente condimentado y excesivamente chiloso, lo que va a pasar con nosotros es que por un lado nos vamos a provocar un estómago mucho más sensible, lo cual nos va a causar muchos problemas en la última etapa de la vida. Y por el otro lado, pues vamos a acabar perdiendo la sensibilidad del gusto. Y si perdemos la capacidad del gusto y la capacidad del olfato, pues va a ser muy difícil que se nos apetezcan los alimentos. Otro elemento muy importante es la microbiota intestinal. O sea, tenemos que cuidar desde ahora que tengamos una flora intestinal adecuada. La microbiota es la flora intestinal. Lo que pasa es que ahora se le ha cambiado el nombre a microbiota porque se ha detectado que hay microbiota en la boca, microbiota en los ojos, en los oídos, en la piel, tenemos una microbiota distinta. Y aquí lo importante sería hablar de la microbiota intestinal, donde sí tenemos que considerar que tenemos que tenerla bien nutrida, porque si no nutrimos nuestra flora intestinal o nuestra microbiota, nos va a ser muy difícil digerir los alimentos y nos va a ser muy difícil metabolizar muchos de los alimentos que consumimos, ya que, por ejemplo, la flora intestinal es la encargada de digerir muchas de las fibras que estamos consumiendo y también es la encargada de metabolizar
muchas de las vitaminas que nuestro organismo requiere. Por lo tanto, controlan en muchos sentidos la absorción de los alimentos. Ahora, también tenemos que considerar que si no tenemos unos buenos intestinos, lo que va a provocarnos es que presentemos avitaminosis, o sea, falta de vitaminas y deficiencias de minerales tales como el calcio, como el zinc, deficiencia de complejo B. Las vitaminas B son muy importantes en el proceso neurológico, ya hablaremos de esto. Y también, si no tenemos una buena flora intestinal, vamos a tener problemas de elevación del colesterol. Entonces, es muy importante, por un lado, cuidar nuestro colesterol a través de lo que comemos y, por otro lado, que tengamos una flora que nos ayude a controlar nuestra absorción de colesterol por medio de nuestros intestinos. Y otro problema muy importante es que en la medida en que vamos envejeciendo, vamos teniendo intestinos más lentos, entonces vamos a tener problemas de motilidad intestinal, se van a mover menos nuestros intestinos y se van a volver más flojos, por lo tanto, o vamos a tender a presentar diarreas o sobre todo vamos a tender a presentar estreñimiento. Por lo tanto, es muy importante aprender a consumir suficientes frutas y verduras para que estemos acostumbrados a consumir suficiente fibra. La fibra va a promover la motilidad intestinal y también el ejercicio, la actividad física hace que los intestinos se muevan y entonces con eso vamos a prevenir que tendamos a estreñirnos. Por lo tanto, es muy importante cuidar todos estos elementos desde las primeras etapas de la vida. Ahora, el colesterol, ¿dónde viene el colesterol? El colesterol viene en las grasas de origen animal, o sea, lácteos, quesos fuertes, carnes grasosas, el pellejo del pollo, la crema, todos estos elementos van a hacer que tendamos a que se nos incremente el colesterol en el cuerpo. Por cierto, también el huevo, si abusamos del huevo, ya lo perdonaron y ya determinaron que no es el único causante de que se nos sube el colesterol. Entonces, si realmente comemos unos 4 huevos a la semana, vamos a tener una vejez muy saludable, sin placas de ateromas en las arterias. Pero sí es importante cuidar mucho cuánto colesterol estamos consumiendo y tratar de que los quesos, los lácteos sean bajos en grasa, evitar las cremas y tratar de que las carnes que consumimos o el pollo que consumimos sea siempre lo más magro posible, o sea, quitarle el pellejo al pollo y quitarle la grasita a la carne. Otro elemento es que también todo nuestro sistema metabólico se vuelve más lento. Entonces, nuestra tiroides va a producir menos hormonas, nuestros neurotransmisores producidos en el cerebro se van a producir en menor cantidad. El páncreas y la vesícula van a producir menos hormonas digestivas. Nuestro hígado va a tener menos funcionalidad. Por lo tanto, es muy importante cuidar desde ahora el no abusar. Si abusamos de los carbohidratos, si abusamos de los azúcares, si abusamos del alcohol, lo que vamos a provocar es que a fin de cuentas vamos a disminuir nuestra tolerancia a la glucosa y vamos a disminuir nuestra producción de insulina. Al bajar el porcentaje de insulina en nuestro organismo, es por eso que muchos ancianos en las últimas etapas de su vida presentan diabetes. Hay muchos tipos de diabetes, pero la diabetes de la última etapa de la vida se debe generalmente a una menor producción de insulina. La insulina es la hormona que permite que la glucosa penetre a las células. Por lo tanto, si la glucosa está circulando en nuestro torrente sanguíneo, en vez de nutrir nuestras células, vamos a sentir debilidad, cansancio, fragilidad, fatiga, pérdida muscular. Y entonces todos estos elementos van a hacer que
por supuesto, nos sientamos con menos energía. Y por lo tanto es muy importante desde estas etapas de la vida cuidar nuestro metabolismo para planear nuestro futuro. ¿Ok? Ahora, otro elemento muy importante es que así como todos los órganos y todas las funciones de nuestro organismo se van disminuyendo, es muy importante, sobre todo en los ancianos que permanecen siempre acostados o siempre sentados, que se les hacen cicatrices o escaras en los glúteos, en la espalda, pues es muy importante cuidar la capacidad de cicatrización. La cicatrización depende de un adecuado consumo de vitamina K. La vitamina K se encuentra en verduras verde oscuro, pimiento morrón, espinaca, brócoli, berros, acelgas, todas esas verduras color oscuro nos van a aportar vitamina K tan importante para el proceso de cicatrización en nuestro organismo. En el sistema cardiovascular, bueno, pues todos sabemos que la mayor parte de los ancianos acaban falleciendo por un paro cardíaco. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, resulta fundamental cuidar nuestro aparato cardiovascular. Todos los ancianos tienen un problema cardiovascular o tienen un problema vascular cerebral o presentan arteriosclerosis o presentan hipertensión o presentan el colesterol elevado, los triglicéridos elevados. Generalmente el colesterol bueno está muy bajo, el colesterol malo se ve elevado. Entonces, sería importante que consideremos esto y desde ahora aprendamos. Número 1, ¿qué alimentos nos aportan del colesterol bueno? Y número 2, ¿qué alimentos nos provocan un incremento de triglicéridos y de colesterol malo? Por ello, yo quisiera recomendar que, ¿se acuerdan que hablábamos de la glucosa ahorita en el sistema metabólico? Bueno, pues entonces los triglicéridos se desarrollan a partir del exceso de glucosa en el cuerpo, de glucosa con grasa. Son grasas que se producen a partir del exceso de glucosa. Por lo tanto, es muy importante que cuando hablamos de dislipidemias, las dislipidemias es cuando hay una elevación de los lípidos sanguíneos, o sea, de las grasas como colesteroles y triglicéridos. Y entonces, si lo que tenemos que cuidar es que no se nos suban estas grasas, pues tenemos que cuidar nuestro peso, tenemos que cuidar cuántas grasas comemos de las malas y cuántas grasas comemos de las buenas. Las grasas malas, como les decía yo, son las grasas de origen animal que producen la elevación del colesterol y por consecuencia van a producir el colesterol malo en nuestro cuerpo, el cual lo que va a hacer es pegarse a las arterias y ir cerrando cada vez el espacio, la luz de las venas hasta que se acaban tapando. Se va a ir cerrando la luz de las arterias hasta que se acaban tapando y se acaban bloqueando. Y esto es lo que va a producir infartos, embolias cerebrales, strokes y todo este tipo de situaciones. Por lo tanto, como les decía, tenemos que cuidar las grasas de origen animal y consumir suficientes grasas de las buenas, de las grasas de origen vegetal. O sea, aceites siempre poliinsaturados, grasas buenas como la del aguacate, grasas buenas como la de la aceituna, como el del aceite de olivo, y todo tipo de nueces, almendras, avellanas, nuez de la India, semillas de girasol, semillas de calabaza. Todas estas son muy altas también en zinc y en selenio, que son tan buenas para cuidar los neurotransmisores cerebrales. Y nuestras neuronas se nutren precisamente del colesterol proveniente de las grasas buenas y se nutren también de
minerales tales como el zinc, como el selenio, como el calcio, como el magnesio. Por lo tanto, todos los alimentos que son raíces, como podría ser el camote, el betabel, la papa, la zanahoria, son muy ricas en este tipo de sales minerales, lo cual nos va a ayudar mucho a cuidar la función neurológica de nuestro organismo. ¿Ok? Por otro lado, la arteriosclerosis. Todas las arterias en todas las venas de nuestro cuerpo se van envejeciendo y se van rigidizando o haciendo cada vez más duras. Pero si por un lado se hacen duras y por el otro lado las saturamos de colesterol y se van tapando, pues cada vez el hoyito que era así se va a volver cada vez más pequeñito y va a llegar el momento en el que ya nada va a poder pasar y entonces es cuando, como no pasa, se estalla la arteria o se estalla la vena y es cuando produce las embolias o los derrames. Es muy importante cuidar esta situación y cuidar que nuestras venas estén saludables. ¿Cómo? A través de consumir grasas saludables y a través de hacer ejercicio para promover el movimiento y el flujo sanguíneo en todas nuestras venas. Otro elemento muy importante es la hipertensión arterial. Todos sabemos que la hipertensión es cuando se nos sube la presión y cuando nos empezamos a sentir mal y cuando nos dan taquicardias y cuando nos sentimos pésimo y tenemos que recurrir corriendo al cardiólogo porque nos lo tiene que bajar o tenemos que tomar la pastillita o tenemos que tomar pastillas para modular el ritmo cardíaco. Pero, ¿qué es lo que más causa que se altere el ritmo cardíaco? Pues mire, lo que más lo provoca es tomar un exceso de sal, porque el exceso de sal nos va a provocar que retengamos demasiados líquidos. Y si retenemos demasiados líquidos en nuestro organismo, lo que nos va a provocar es que estos líquidos nos van a hacer que nuestras arterias tengan que trabajar doble y nuestro corazón tenga que trabajar el doble para bombear todo este exceso de líquidos hacia todo el cuerpo y finalmente también, ahorita vamos a hablar de los riñones, pero los riñones también van a tener que trabajar lo doble para filtrar este exceso de líquidos. Por lo tanto, pues la recomendación sería, cuida tu consumo de sal, fíjate bien lo que estás comiendo. Hace poco me pasaba con una paciente que comía demasiado bolillo y yo le dije, oye, es que hasta el bolillo tiene mucha sal. No, no es cierto, ¿cómo es posible? Claro que no. Y entonces agarré y saqué mis tablas de alimentos y le enseñé la cantidad de sodio que tenía un bolillo. Es impresionante la cantidad y no nos damos cuenta, pero sí, los bolillos tienen mucho sodio. Todos los alimentos enlatados tienen mucho sodio. Los aderezos generalmente tienen grasas de las malas, porque generalmente son cremosos, tienen un exceso de sodio también. Y entonces, pues hay que tener cuidado para cuidar nuestra salud cardiovascular, evitarlos. Los quesos fuertes tienen mucho sodio, ¿qué más tiene mucho sodio? Todos los embutidos son altísimos en sodio, o sea, todo lo que es carnes frías, salchichas, el surimi es muy alto en sodio. Entonces tenemos que cuidar este tipo de productos. El salmón ahumado, el arenque, no consumir un exceso de atún enlatado o empaquetado. Todos los jugos de jitomate, el puré de jitomate, el consomé en polvo, son también muy altos en sodio. Entonces, para cuidar, que evitemos la hipertensión, desde ahora tenemos que aprender a consumir los alimentos con el sabor más natural posible y aprender a consumir la menor cantidad posible de sal. Bueno, pues ahora vamos a hablar de nuestro aparato renal. Tenemos que cuidar las fallas crónicas. Hay gente que presenta alteraciones renales desde etapas muy jóvenes. He tenido pacientes de
15, 18, 20 años que han tenido que padecer lo que es un trasplante renal, lo cual es verdaderamente un problema en todos los sentidos y no se lo deseo a nadie. También las personas con un padecimiento renal crónico tienen que controlar de manera muy importante el consumo excesivo de proteínas. Las proteínas son muy sanas, son muy importantes y promueven la regeneración celular. Entonces, no puedo decir que no comamos proteínas, pero sí puedo decir que no es sano comer un pedazo de brontosaurio de 400 o 500 gramos cada vez que nos sentamos a comer. Esta, por ejemplo, es una costumbre que cada vez que vamos a los restaurantes argentinos nos ponen unos filetotes de aquellos mes o a los 2 meses, no nos va a pasar nada. Pero si esto lo hacemos una vez a la semana, pues yo sí diría que tenemos que cuidar mucho nuestro hígado y sobre todo nuestros pobres riñones. Entonces, no abusemos de ellos. También no abusemos del exceso de sal y del exceso de químicos, porque hay mucha gente que consume muchísimos alimentos procesados altos en conservadores, altos en glutamato monosódico, altos en saborizantes, y esto nos va a provocar también que nuestros riñones tengan que trabajar el doble. Y a la larga, pues vamos a presentar lo que se llama la nefropatía geriátrica, o sea, nuestros riñones van a funcionar cada vez menos hasta que truenen. Y entonces vamos a necesitar enfrentarnos a procesos de filtración especiales y vamos a tener que ir a dializar nuestra sangre y cosas que no le deseo a nadie, son muy complicadas y de verdad innecesarias si aprendemos desde las etapas más tempranas de la vida a cuidar nuestra salud. Otro elemento muy importante es el deterioro musculoesquelético. Ay, se me olvidó, les iba a traer unas muestras, que en otra ocasión sí las presenté, de cómo está un brazo o una pierna cuando tiene demasiada grasa y poco músculo, y cómo está un brazo o una pierna cuando tiene mucho músculo y poco tejido adiposo. Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos que cuidar es la pérdida progresiva de tejido muscular. ¿Cómo vamos a cuidar la pérdida de tejido muscular? Pues muy importante y muy sencillo. Entre más cuidamos el hacer ejercicio, vamos a desarrollar mayor cantidad de musculatura. Entre más adecuadamente comemos las proteínas, vamos a producir mayor regeneración muscular. Entonces, y mayor regeneración de todos los tejidos de nuestro cuerpo, incluso de las neuronas, incluso de nuestros órganos, porque todas las células de nuestro cuerpo necesitan irse regenerando. Entonces, las proteínas son muy importantes. Y a mí me preocupa mucho que se ha puesto muy de moda volverse vegetariano o vegano. Sí está bien, siempre y cuando tengan un buen consejo nutriológico donde consuman suficientes proteínas de origen vegetal. Pero aquí el riesgo es que generalmente la gente vegana o vegetariana acaba alimentándose básicamente de carbohidratos y no consumen suficiente proteína, la cual les va a ayudar a largo plazo a tener una buena salud muscular y una buena salud de todos los órganos de su cuerpo. Entonces es muy importante que si deciden ser vegetarianos, perfecto, pero cuiden siempre su consumo proteico. No se valen los abusos, pero tampoco que no nos haga falta, porque sí necesitamos regenerar nuestro tejido muscular para que en la vejez tengamos buenos músculos para ser flexibles y tener una buena capacidad de movimiento. Otra cosa muy importante es el deterioro óseo, porque pues todos lo sabemos que la gente mayor va perdiendo capacidad ósea y se van desgastando sus huesos.
Es muy importante pensar, por ejemplo, que la pérdida de estatura se debe a un desgaste de las, eh, de las vértebras. Y entonces, en la medida que las vértebras se van desgastando, sobre todo las vértebras de la zona lumbar, o sea, de la parte de la cintura a la cadera, se desgastan muchísimo y entonces eso nos hace perder estatura. También los huesos se van deshidratando. Ahorita vamos a hablar del agua porque es muy importante, pero estos huesos que se van deshidratando y que se van desgastando nos hacen perder estatura. Por lo tanto, es muy importante cuidar nuestros huesos. ¿Cómo? Pues obviamente también a través de hacer mucha actividad física, porque eso hace nuestros huesos más flexibles. Ya sé que los huesos son duros, pero si son excesivamente duros, se van a fracturar. Se hacen como el cristal, que es muy fácil de fracturarse porque es muy duro. Entonces, aquí lo importante es que el hueso tenga cierto grado de flexibilidad y esto es a través de consumir buena proteína y suficiente calcio y suficientes minerales como el magnesio y demás, pero sobre todo el calcio. Entonces, para consumir suficiente calcio, las tortillas tienen calcio, sí, pero es calcio inorgánico y lo que nosotros consumimos es calcio orgánico. Por lo tanto, no es la solución comer tortillas. La solución es comer alimentos ricos en calcio, como son los lácteos, como son los quesos bajos en grasa, como es el yogurt, como es la leche deslactosada, la leche descremada. Si no la digieren, entonces sí es recomendable la leche deslactosada, pero yo sí soy de la idea de que los lácteos en ciertas etapas de la vida sí son importantes y para cuidar la salud ósea son muy importantes. Otros alimentos que contienen calcio son todo tipo de semillas, como es, además de la ajonjolí, la chía, la linaza, las nueces, las semillas de girasol, las semillas de calabaza, los granos enteros, por ejemplo, el trigo entero también contienen calcio. Entonces hay que cuidar el consumir ese tipo de productos, ¿ok? Y finalmente también tenemos que cuidar la osteoartritis, o sea, cuidar o la artropatía degenerativa, o sea, cuidar nuestros cartílagos. Desgraciadamente todavía no hemos encontrado el mecanismo para la regeneración de cartílagos. No es tan fácil. En algunas ocasiones consumir alimentos ricos en colágeno, como es la gelatina, nos pueden ayudar. También se recomienda la glucosamina o la glucosamina con chondroitina y ayuda mucho. Que son hechos a base de cartílagos de diferentes animales o de cartílago de tiburón. Pero lo más importante es que si nosotros hacemos ejercicio, nuevamente reitero el ejercicio, y perdón, pero es importante, si nosotros hacemos ejercicio sin abusar de ello, vamos a tener unos buenos cartílagos. Otro elemento muy importante es el peso. Si nosotros tenemos a lo largo de la vida un peso excesivo, nuestros huesos y nuestros cartílagos van a estar friccionándose de una manera tal que se van a desgastar más y por lo tanto vamos a tener una vejez con muchos dolores y con muchas complicaciones. Por tanto, es importantísimo que no olvidemos no sobrecargar nuestras articulaciones y no sobrecargar nuestros huesos. Y finalmente, pues podríamos hablar de la artritis reumatoide. Y además hay otros elementos como la gota y como otras cosas que hacen que las personas tengan eh, articulaciones muy dolorosas. La artritis reumatoide es una inflamación de las articulaciones y puede resultar terriblemente dolorosa, pero si desde las primeras etapas de la vida consideramos el tener una buena alimentación y una buena hidratación,
es probable que si tenemos los genes para que presentemos este tipo de padecimientos, va a ser inevitable que los tengamos, pero lo que es probable es que lo hagamos en etapas más tardías, o sea, posterguemos la presencia de la enfermedad. También el elemento neurológico es muy importante. Fíjense, yo les decía que las grasas buenas hacen que tengamos una buena salud neurológica, y es así. Nuestras neuronas tienen un recubrimiento de colesterol, pero de colesterol bueno. Y todas las transmisiones neurológicas, las conexiones entre una neurona y la otra, se hacen a través de las ramificaciones de las neuronas, que son como unos arbolitos que se van ramificando y van transmitiéndose información de una a otra. Ahora, si nosotras tenemos unas neuronas bien alimentadas a base de grasas buenas, de complejo B, de zinc y de selenio, vamos a tener una salud mental mejor en las últimas etapas de la vida. Vamos a tener menor tendencia o vamos a postergar la presencia de Alzheimer y de Parkinson. Y también vamos a disminuir la síntesis vamos a tener una menor disminución de la síntesis de neurotransmisores. Los neurotransmisores se producen a partir de diferentes sustancias. Miren, por ejemplo, el triptófano, que viene en las carnes, en el huevo, en el pollo, en el pescado y sobre todo en los lácteos, nos va a hacer producir serotonina, que es la hormona de la felicidad. La tirosina, que es otro aminoácido, al igual que lo es el triptófano, es un aminoácido que nos va a producir, nos va a ayudar la tirosina a producir dopamina. La dopamina es otro neurotransmisor que nos permite sentirnos tranquilos, relajados, a gusto. Y pues yo creo que es la vejez que todos quisiéramos tener, una vejez feliz, relajada y tranquila. Obviamente hay muchos otros elementos que influyen en esta situación, una vida familiar grata, una convivencia en pareja grata, el hecho de tener amigos, ahorita vamos a hablar de todos estos elementos, pero el estar bien alimentados con una buena nutrición, de lo cual vamos a hablar al final de esta plática, va a ser lo que nos va a permitir hacer una buena salud neurológica para las etapas posteriores de nuestra vida. También otro elemento muy importante, por supuesto, aunque no tiene que ver con la nutrición, es el sueño, la relajación, el convivir gratamente con la gente. Todo esto nos va a ayudar a tener una salud mental satisfactoria. El sistema inmunológico, híjole, ese sí es muy importante porque ahora se sabe que el sistema inmunológico disminuido es el que predispone al cáncer. Ahora se sabe que el cáncer es una enfermedad, en muchos de los tipos de cáncer, es una enfermedad autoinmune. O sea, es una enfermedad que cuando baja nuestro sistema inmunológico, empezamos a producir lo que se llaman las neoplasias, o sea, nuevas células que resultan malignas. Ahora ya no es, le dio cáncer porque le salió un tumor, no. Ahora se sabe que estos tumores cancerosos son derivados de células malignas derivadas de un problema inmunológico que hace que produzcamos células malignas. Por lo tanto, es muy importante cuidar los antioxidantes. O sea, ¿qué son los antioxidantes? Son sustancias como el resveratrol, que lo hay en el vino tinto, pero que también lo hay en todos los frutos rojos. Cuidar el consumo de vitamina C como los cítricos, cuidar el consumo de grasas saludables o de grasas buenas,
que nos van a ayudar a evitar los radicales libres, que son los que van a provocar las neoplasias o la producción de células malignas. Por lo tanto, es muy importante para prevenir el cáncer tener siempre la mejor condición de salud posible. Otro elemento muy importante, claro, también está la genética, no se me puede olvidar, pero si a pesar de los genes estamos saludables, estamos bien cuidados y tenemos una buena calidad de vida, vamos a postergar lo más posible este tipo de situaciones. Y otro elemento es la menor capacidad para convertir las infecciones, o sea, por eso hay que cuidar tanto a los ancianos y por eso se dice, por ejemplo, ahora en la pandemia que tenemos que cuidar mucho que los ancianos no se contagien del coronavirus. ¿Por qué? Pues porque definitivamente como producen menos defensas inmunológicas, son más susceptibles a infecciones, pero infecciones de todo tipo. A infecciones de tipo gastrointestinal si no cuidamos la higiene de nuestros alimentos, a infecciones de tipo respiratorio y pulmonar si no cuidamos que no se expongan a situaciones específicas, a fríos, a cambios de temperatura, etcétera. Pero también en la alimentación, si no tienen una alimentación adecuada, van a tener menos defensas inmunológicas. Y si tienen menos defensas inmunológicas, van a estar más susceptibles a presentar otro tipo de infecciones y de enfermedades, y por lo tanto es muy importante prevenir las enfermedades tanto inmunológicas como autoinmunes a través del autocuidado. También es importante vigilar a los enfermos crónicos. Uno de los elementos más importantes en los enfermos crónicos, llámese Parkinson, llámese Alzheimer, llámese trastornos mentales, llámese enfisema pulmonar, llámese bronquitis, llámese cáncer, llámese derrames cerebrales o cualquier otro síndrome cerebral, llámese daños neurológicos, llámese malabsorción. Lo más importante es que se puede perder la capacidad de deglución, o sea, la capacidad de tragar, la capacidad de masticar, y eso hace que el anciano pierda la capacidad de alimentarse por sí mismo y llegue a requerir la nutrición enteral y parenteral, o sea, la nutrición por sonda, ya sea sonda nasal o ya sea sonda directo al estómago o al intestino. Entonces, es súper importante cuidar que el anciano tenga la capacidad de deglución. De hecho, ahora hay una especialidad para las personas que manejan educación especial. Hay una especialidad que se dedica precisamente a reenseñar a la gente a tragar o a deglutir sus alimentos. Y es muy importante, yo conozco a un especialista y hace una labor maravillosa porque definitivamente pierden esa capacidad o por un problema de coordinación, de lo cual hablábamos al principio de nuestra plática, también pierden la capacidad de tragar y entonces pues no pueden alimentarse o pierden la coordinación para poder masticar. O algo que pasa también que es terrible es que con la artritis reumatoide se afecta la coordinación de esta parte de la articulación de aquí y entonces el maxilar no puede funcionar de la manera correcta y por lo tanto esto afecta la capacidad del individuo para poder masticar. Y entonces, bueno, pues se podrán imaginar que todo eso va a causar un estado de desnutrición muy importante que van a requerir buscar soluciones de otro tipo. Y bueno, también está el elemento psicosocial del anciano. Y aquí sí me voy a ver muy psicóloga, que me encanta hacerlo. Por un lado, el anciano, por sus problemas de movilidad, por su incapacidad de manejar, por su dependencia, por su situación económica, por miles de razones, se van aislando socialmente. También está el elemento de depresión por las pérdidas de la pareja, por la viudez,
de los hermanos, de los padres, de a lo mejor algún hijo que tuvo algún problema o alguna enfermedad y entonces lo perdieron y entonces se van deprimiendo y se van, y con el aislamiento social pues se van deprimiendo aún más. Por otro lado, pues obviamente les duele la pérdida de su capacidad productiva, les duele mucho su restricción económica si no pudieron tener la capacidad de planearlo desde etapas más tempranas de la vida, o si pues se tuvieron ya que jubilarse y reciben una pensión mucho menor que los ingresos a los que estaban acostumbrados, o por la pérdida de las capacidades, que muchas veces también eso tiene que ver mucho con su alimentación, porque a lo mejor ya no tienen la coordinación motriz para cocinarse o preparar sus alimentos o para deglutir o porque comen y se les cae todo y se manchan y se ensucian y eso les angustia y les deprime terriblemente. Entonces, todos estos elementos hacen que también el anciano ya no quiera salir tanto de casa porque le da pena ir a comer a algún lugar y batirse, les da pena, por ejemplo, que la familia los vea con una menor capacidad motriz y que ya no pueden comer correctamente y entonces ya no quieren salir tanto y todo eso hace también que merme su alimentación. Otro elemento es les da flojera cocinar para ellos solos o no les gusta comer solos y por lo tanto pues, se agarran ahí cualquier cosita y no comen ni la suficiente cantidad, ni la suficiente variedad, ni la suficiente, ni en un horario adecuado como para consumir todos los alimentos que les corresponden en el día. A lo mejor hacen una o dos comidas al día y no es suficiente para mantener su salud. Entonces, todo esto también influye en que tengan una mala alimentación y en que se vayan deteriorando y con ese deterioro van a perder capacidades. Entonces, es importantísimo cuando llegan a la tercera edad y cuando desde las etapas más tempranas podemos planearlo, el consumir suficientes alimentos. Y hablemos de cada uno de estos elementos, ¿ok? Es importante considerar cuánta energía vamos a comer. Si comemos más calorías de las que nuestro organismo requiere, esta energía además vamos a tender a acumularla, como hacemos cuando nosotros compramos alimentos de más y los guardamos en el congelador o en la alacena. Bueno, pues nuestro organismo lo guarda, pero en forma de tejido adiposo, llevándonos al sobrepeso, lo cual nos causa muchos problemas. Entonces es importantísimo que coman suficiente cantidad los ancianos, porque si no se van a ir para abajo por el estado de desnutrición en el que van a caer. Ahora, también es importante considerar la recomendación de una nutrióloga que señale qué cantidad de proteínas debe consumir el anciano. Uno, para no perder masa muscular y dos, para no deteriorar la salud renal. También, ¿cuántos hidratos de carbono deben consumir? Porque, pues, como les hablaba yo de la flora intestinal, hay muchos carbohidratos que los digiere nuestra flora intestinal o nuestra microbiota. Y también cuánta fibra debe consumir el anciano, porque si consume demasiada fibra y no es capaz de digerirla, le van a dar diarreas y lo va a llevar a un estado de deshidratación y de desnutrición. Entonces, desde etapas tempranas debemos acostumbrar a nuestro intestino a consumir y a digerir la fibra de manera adecuada. Otro elemento muy importante es cuántas grasas y qué tipo de grasas debemos consumir. Grasas, sí, de las saludables, de las buenas y no en exceso. Grasas derivadas de alimentos de origen animal, sí, pero de forma limitada. O sea, no estoy diciendo que jamás comamos crema o que jamás tomemos un pedazo de quesos de los ricos, manchego, gruyère, pero tratemos de que casi siempre comamos queso panela, queso cottage, queso de cabra, que son quesos mucho más bajos en grasa, mucho más saludables, igualmente ricos en calcio, que no nos van a saturar de sal y por lo tanto no nos van a hacer tener hipertensión
Y bueno, pues esto es muy importante considerarlo. Otro elemento muy importante es vitaminas y minerales en las cantidades adecuadas y correctas. ¿Cómo? No necesitamos depender de pastillitas. Yo soy de la idea de que en la medida que podamos alimentarnos en base a nuestras propias capacidades metabólicas, no dependamos de las vitaminas. Cuando las lleguemos a necesitar, por supuesto que son importantes y son muy necesarias para nuestro organismo, pero en los momentos correctos. Mientras tanto, todas las frutas y verduras, si las comemos crudas, nos dan un montón de vitaminas y nos dan un montonal de sales minerales, los cuales podemos obtener de manera natural sin la necesidad de estar dependiendo de los suplementos alimenticios. Y otro elemento importante que casi nunca consideramos es el consumo de suficiente agua. La recomendación es aproximadamente, pero depende de la edad y de las condiciones de cada persona, aproximadamente 2 litros de agua. Hay personas que requieren más, hay personas que requieren menos, hay personas que por sus condiciones de salud específicas tienen que consumir una X cantidad. Hay personas, como es el caso de los deportistas de alto rendimiento, que requieren mucho más agua porque lo transpiran y lo sudan. También hay el elemento de que si estamos en lugares excesivamente cálidos, donde vamos a transpirar, necesitamos un poco más de agua. Entonces, el agua es otro nutrimento muy importante que generalmente a los ancianos se les olvida o lo abandonan porque les da flojera después ir al baño, pero tienen que estar suficientemente hidratados para que realmente mantengan una buena salud, porque si no, la piel se les adelgaza y entonces no hay la capacidad de absorber suficiente vitamina D, los órganos se van deshidratando, la piel se les va arrugando cada vez más, y sobre todo el tracto digestivo va a sufrir mermas muy importantes que van a causar mala absorción. Entonces es muy importante considerar esta situación. Y finalmente me gustaría hablar también de las intolerancias y las interferencias con los medicamentos, ya que hay alimentos como por ejemplo la toronja, que interfiere con muchos de los medicamentos para el cáncer y con muchos de los medicamentos también que se manejan para controlar la hipertensión arterial. Entonces es muy importante cuidar y preguntar siempre al médico si hay algún alimento que no es recomendable consumir con los medicamentos que estamos consumiendo. Y otra cosa muy importante es hablar de las intolerancias, porque a lo mejor en esta última etapa de la vida se vuelven un poco más intolerantes al exceso de fibra y hay que controlar cuánta fibra van a comer, hay que controlar también por ejemplo, si se vuelven intolerantes a la lactosa, bueno, pues está la leche deslactosada, pero no dejar de consumir leche que les puede aportar calcio, que les va a cuidar los huesos y que les va a cuidar muchos otros elementos, porque por ejemplo el calcio es importante también en la capacidad cardíaca, al igual que lo es el hierro, para producir suficiente cantidad de hemoglobina. Entonces, cada uno de los nutrimentos, o sea, proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales, vitaminas y agua, los 6 elementos son fundamentales para tener una buena alimentación desde las primeras etapas de la vida hasta llegar a la vejez. Y bueno, finalmente agradezco a todos su atención. Con esto terminamos. Quedo a sus órdenes ahora sí para las preguntas que ustedes consideran. Y quiero decirles también que a las primeras 5 personas que se comuniquen a mi celular, con todo gusto, como regalo de Hanukkah, como promoción, les voy a obsequiar la primera consulta, la consulta de evaluación que siempre hago a mis pacientes, la voy a obsequiar. Ya las posteriores, por supuesto, no, pero la primera consulta sí. Entonces, pues estoy lista para sus preguntas. Aquí me tienen. Muchas gracias, Luisa. Como siempre, muy interesante cada uno de los tips que nos das. Muchísimas gracias, Anita. Hay comentarios de Facebook en donde nos dicen muchas felicidades. Sara London dice saludos, muy interesante tomar en cuenta estas recomendaciones.
No sé si alguien tiene alguna pregunta y la quiere escribir. Paz nos dice, yo casi nunca tomo leche. ¿Qué opinas de la leche de almendra? Mira, por un lado, estábamos hablando de que sobre todo en las últimas etapas de la vida es muy importante la energía. Entonces, la leche de vaca nos da mucho más energía que la leche de almendra. Por otra parte, nos aporta proteínas tan importantes para la regeneración muscular y la regeneración de todos los tejidos de nuestro cuerpo, cosa que no nos aporta la leche de almendra. La leche de almendra podríamos decir, perdón por el adjetivo, que es una horchata de almendras, pero no es un nutrimento como tal, mientras que la leche sí nos aporta proteínas, sí nos aporta suficiente cantidad de calcio y por lo tanto nos va a nutrir mejor. Además, otro elemento, cuando ya está la gente muy anciana, ya tiene dificultad de masticación, la leche, que pues, es un líquido, es mucho más fácil de deglutir y de consumir que algún otro alimento que tengan que masticar. Entonces, la leche se puede usar como una manera de suplir otro tipo de alimentos proteicos. Entonces, yo no veo la necesidad de suspender la leche a menos que realmente tengan una intolerancia importante por la cual no puedan consumir leche. Ok, ¿y la light? La light es la que yo más recomiendo. Porque, bueno, pues la leche light es una leche desgrasada que ya no nos va a aportar la cantidad de colesterol que tiene la leche entera. Entonces, como lo decía yo cuando hablé de la leche light es la mejor, no la leche entera, porque la leche entera con toda esa cantidad de colesterol nos va a producir que se nos suba el colesterol y nos va a producir trastornos cardiovasculares y nos va a producir al rato otro tipo de trastornos mucho más importantes y por lo tanto pues no necesitamos ese problema con el colesterol. Leche light siempre. Y pueden consumir leche deslactosada light quien no tenga la capacidad de digerir la leche. ¿Y los niños? Leche light también. Yo creo que no les va a hacer daño empezar desde las primeras etapas de la infancia a consumir leche baja en colesterol. Ahora, si quieren hasta los 15 años consumir leche entera y después empezar a tomar leche light, no me parece mal, pero sí hay que cuidar que no empiecen a formar placas de ateromas que van a causar a la larga en la vida problemas de otro tipo. Entonces, evitemos el exceso de colesterol. Y a Perfecto. quien no le gusta la leche, pues que coma yogur, también es una buena opción. Ok. No Otro tenemos. elemento es que mejor comer pescados, pollo desgrasado, más que carne roja para no subir el nivel de ácido úrico. Y hay que checar muy bien con una nutrióloga porque hay muchos vegetales que son altos en ácido úrico, como por ejemplo los champiñones, los espárragos tienen muy elevado contenido de ácido úrico. También el famoso consomé, tanto que lo consume la Irish Emame, tiene más ácido úrico que la orina, entonces hay que cuidar el consumo de demasiados consomés. Perfecto. No tenemos más preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda que quisiera escribirla tanto en el chat como en Facebook. Con mucho gusto, todavía tenemos unos minutitos. Y bueno, mientras tanto, yo quiero agradecerte mucho, Luisa, todas estas pláticas que nos has dado. Casi llegamos al final de este año y pues seguiremos con nuevas pláticas en enero de diferentes ponentes, diferentes ponencias. Vamos a tratar de hacer nuevas pláticas, pues los días que queden un poco antes de las vacaciones, pero les recuerdo a todo el público que todas nuestras pláticas quedan grabadas y si se perdieron de alguna, pues estos días van a ser
los momentos especiales e ideales para que las puedan ver, ya que pues estamos preparando todo para que en el próximo año, que esperemos que sea un año mejor que este, podamos brindarles mucho más pláticas y mucho más cosas también, y todas interesantes como todas las que hemos hecho hasta ahorita. No tenemos más preguntas, Luisa. Mil gracias. A ver, espérame, hay una persona que está levantando la mano, déjame ver si. Paz, ya puedes hablar, ¿quieres decir algo? Está abierto tu micrófono. Perdón, sí, yo insisto en lo de la leche porque la verdad, dejé de tomar leche hace mucho por lo mismo de que, bueno, por la grasa y aparte, pero supuestamente la leche light que tú dices que debe uno de tomar, no supuestamente tiene mucha azúcar. No, la leche light, bueno, sí. En el caso de los diabéticos, hay que controlar la cantidad de leche que se consume. Perdón, no pude escuchar bien la pregunta porque se me fue la señal. En el caso de los diabéticos, sí se recomienda controlar el consumo de leche porque puede ser alta también en lactosa, que es el azúcar de la leche. Ahora, Sí. la leche deslactosada no tiene azúcar. Entonces esa no tiene. sí, entonces es mejor la deslactosada. Es que yo no soy diabética, pero sí ando alta, un poco alta de azúcar, entonces por eso cuido. Bueno, entonces lo que tú tienes que cuidar es el exceso de hidratos de carbono, o sea, hay que cuidar no nada más los azúcares, también el pan, las pastas y todo eso, y sí, hay que cuidar la leche, y en tu caso quizás sí sea más recomendable la leche deslactosada light, que nada más tenga las proteínas, pero no el azúcar y no la grasa de la leche. Gracias, gracias. Con todo gusto. Perfecto, pues muchas gracias, Luisa, muchas gracias a todos. Ya no tenemos más preguntas, solo felicitaciones. Te agradezco muchísimo. Primero Dios, nos veremos el próximo año, y a todos, todo nuestro público asistente a esta y a todas las pláticas que hemos tenido. Muchas gracias, y pues nos seguiremos viendo todavía toda la semana. Okay. Gracias a todos. Claro que sí. Gracias, Anita, por la invitación, y gracias a la Keila por abrirme el espacio para dar estas pláticas. Yo encantada de las pláticas que quieran. Muchísimas gracias, con mucho gusto lo hacemos. El honor es para nosotros. Gracias a todos, que descansen, buenas noches. Buenas noches. Mea.